¿Sabías que un simple encuentro con un viejo amigo en la calle puede cambiar toda tu vida? Marcos se encontraba en un momento crítico, perdido y desesperanzado, hasta que un reencuentro inesperado encendió una nueva llama en su corazón. ¿Cómo convirtió su dolor en un propósito mayor y qué le tenía Dios reservado? Prepárate para una historia de superación que te inspirará y conmoverá. Para no perderte ninguna parte de este increíble viaje, suscríbete ya al canal. Créame, no querrá perderse lo que viene a continuación. Después de su increíble transformación y de salir del centro de rehabilitación, Marcos sintió que la vida por fin empezaba a asentarse. Había conseguido trabajo en un centro de acogida, donde podía ayudar a otras personas que, como él, habían tocado fondo. Cada día le recordaba lo mucho que había superado, y se aferraba al versículo que había guiado su redención: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Pero la vida no era tan sencilla. Cada día que pasaba, Marcos se enfrentaba a nuevos retos. Aún arrastraba cicatrices, no solo físicas sino también emocionales, de sus días en la calle y de su larga relación con las drogas. En el fondo, sabía que, aunque su fe se había fortalecido, su camino de superación distaba mucho de HABRTERMINADO. Fue en una tarde tranquila, mientras leía la Biblia en la pequeña habitación que ahora llamaba hogar, cuando Marcos se topó con otro versículo que resonó profundamente en su corazón. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros esperanza y un futuro». Sintió algo diferente cuando leyó esas palabras. Era como si Dios le hablara directamente, recordándole que, incluso con los desafíos diarios, había un propósito mayor para su vida. Aquella noche, Marcos reflexionó sobre el significado de estas palabras. Se preguntó qué le depararía Dios. ¿Era su trabajo en el refugio el final de su viaje? ¿Estaba destinado a algo más? Estos pensamientos comenzaron a invadir su mente, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y emoción. Suscríbete a DPL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. Más información disponible en www.dpl.com/pro. Al día siguiente, mientras servía el desayuno a los residentes del refugio, Mark no podía quitarse el versículo de la cabeza. «Planes para prosperar y no para dañar», se repetía a sí mismo. ¿Qué significaba realmente para él? A medida que avanzaba el día, empezó a preguntarse si estaba haciendo lo suficiente. Ya había recorrido un largo camino, pero la idea de que podía haber más, de que Dios tenía un plan más grande para él, era a la vez inspiradora y aterradora. En medio de estos pensamientos, Marcos empezó a notar pequeñas coincidencias a su alrededor. Las conversaciones con compañeros de trabajo y residentes del refugio empezaron a tocar temas que resonaban con sus propias dudas y esperanzas. Era como si el universo conspirara para mostrarle que su viaje estaba lejos de terminar. Sentía una inquietud creciente, como si algo se aproximara. Entonces, un día, paseando por la ciudad, Marcos se encontró con un viejo conocido de sus días oscuros. Lucas, un amigo de la infancia que, como él, había perdido el rumbo en el mundo de las drogas, estaba sentado en un banco de la plaza, con la misma mirada vacía que Marcos tenía antes de su transformación. Verle en ese estado despertó en Marcos un torrente de emociones. Sintió compasión, tristeza y, sobre todo, una profunda responsabilidad. Sabía que no podía seguir adelante e ignorar la situación de Lucas. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando? ¿Era este el siguiente paso en los planes de Dios para él? Con el corazón acelerado, Marcos se acercó a Lucas. Los dos amigos se miraron durante un momento. El silencio entre ellos decía más de lo que podrían decir las palabras. Finalmente, Marcos se sentó junto a Lucas y rompió el silencio con voz suave pero firme. «Lucas, sé por lo que estás pasando. He pasado por lo mismo. Pero quiero que sepas que hay una salida». Luke, aún indeciso, miró a Mark con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Recordaba vagamente cómo había cambiado Mark, pero no podía imaginar cómo era posible. Sin embargo, la presencia tranquila y segura de Mark empezó a disipar sus dudas y se permitió escuchar. Mientras hablaban, Mark le contó a Luke su propio viaje, sus luchas y cómo había encontrado la fuerza para cambiar. No ocultó nada. Habló abiertamente de las dificultades a las que aún se enfrentaba, pero también de la esperanza que encontró en la fe y la promesa de un futuro mejor. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de prosperar y no de dañar, planes de daros esperanza y un futuro». Repitió las palabras a Lucas,
con la misma convicción que había sentido la primera vez que las leyó. Luke, conmovido por la sinceridad de Mark, empezó a llorar. Era como si todas las emociones contenidas hubieran encontrado por fin una salida. No estaba preparado para cambiar, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, existía la posibilidad de que algo pudiera ser diferente. Marcos lo abrazó, sintiendo el dolor y la desesperanza de su amigo como si fueran propios. Esa noche, Marcos volvió a casa con una sensación de paz y un propósito renovado. Sabía que ayudar a Lucas sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Dios estaba guiando sus pasos, como había hecho durante su propia recuperación. Y ahora, tenía la oportunidad de ser el instrumento del cambio en la vida de otra persona. Con el paso de los días, Marcos siguió apoyando a Lucas, ofreciéndole un hombro amigo, consejos y sobre todo, esperanza. Lo llevó al mismo centro de rehabilitación en el que había encontrado la salvación y lo acompañó en todo momento. Fue un viaje lleno de altibajos, pero la fe inquebrantable de Marcos nunca flaqueó. Cada día, Luke mostraba pequeños signos de progreso, y Mark, a su vez, se sentía más conectado con los planes que Dios tenía para él. Empezó a darse cuenta de que su propósito iba más allá de ayudar a los demás. Era también un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Estaba siendo moldeado, no solo como superviviente, sino como líder, alguien que podía inspirar y guiar a otros en su camino de fe. Durante este tiempo, Marcos también empezó a llamar la atención de otras personas del refugio. Su historia de superación de obstáculos y su dedicación a ayudar a Lucas se extendieron, y pronto empezaron a buscarle otros residentes que necesitaban apoyo. Orientación. Marcos se encontró en una posición de liderazgo, algo que nunca antes había imaginado. Siempre había pensado que su misión era solo sobrevivir, pero ahora veía que Dios estaba utilizando su historia para llegar a más gente. Esta nueva responsabilidad provocó en Marcos una serie de emociones contradictorias. Por un lado, se sentía honrado y agradecido por poder ayudar a los demás, pero por otro, también sentía el peso de la responsabilidad. Había días en los que se preguntaba si realmente estaba a la altura de la tarea, si podría ser el líder que estas personas necesitaban. La duda le consumía y empezaba a sentirse abrumado. Fue entonces, una noche de insomnio, cuando Marcos se puso de rodillas y rezó fervientemente, pidiendo a Dios que le guiara. «Señor, si este es tu plan para mí, por favor dame la fuerza para continuar. No permitas que falle a estas personas que dependen de mí». Y en ese momento, una paz indescriptible le envolvió. Sintió como si Dios le dijera: «No estás solo. Yo estoy contigo, y los planes que tengo para ti son más grandes de lo que puedas imaginar». Esta paz renovada dio a Marcos la confianza que necesitaba. Empezó a organizar grupos de apoyo en el refugio, creando un entorno en el que la gente pudiera compartir sus historias, luchas y victorias. Estos grupos se convirtieron en un pilar de fortaleza para muchos, y Marcos, con su liderazgo humilde y compasivo, se convirtió en una figura central en la recuperación de muchos allí. Mientras tanto, la recuperación de Lucas avanzaba. Hubo días difíciles, pero la amistad y el apoyo de Marcos marcaron la diferencia. Con el tiempo, Lucas también empezó a participar en grupos de apoyo, compartiendo su propio viaje y ayudando a otros que estaban al principio de su recuperación. Se convirtió en un ejemplo viviente de lo que es posible cuando se tiene fe y apoyo, y esto no hizo más que reforzar la convicción de Marcos de que estaba en el buen camino. Sin embargo, la vida aún tenía lecciones para Marcos. Un día recibió una noticia que sacudió su mundo. Su padre, con el que había perdido el contacto durante sus años de adicción, estaba gravemente enfermo. La noticia trajo consigo una avalancha de emociones: miedo, culpa y la incertidumbre de cómo iría el reencuentro con su familia, sobre todo teniendo en cuenta las cicatrices dejadas por el pasado. Marcos sabía que necesitaba ver a su padre, pero el miedo a lo que le esperaba le paralizaba. ¿Y si no le perdonaban? ¿Y si la culpa y la vergüenza eran insoportables? Pasó días agonizando, buscando fuerzas en la oración y en el versículo que ahora guiaba su vida. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de prosperar y no de dañar, planes de daros esperanza y un futuro». Finalmente, con el corazón oprimido pero decidido, Marcos decidió viajar para ver a su familia. Cuando llegó a la casa donde había crecido, se sintió abrumado por una avalancha de recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Dudó un momento ante la puerta, pero luego, con un profundo suspiro, llamó. El sonido resonó en el silencio de la noche,
y cada segundo que pasaba le parecía una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, dejando ver a su madre, cuyos ojos se llenaron de sorpresa y emoción al ver al hijo que había creído perdido para siempre. «Marcos», susurró, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sin palabras, Marcos la abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas corrían por su rostro. Había imaginado este momento innumerables veces, pero nada podría haberle preparado para el torrente de emociones que le envolvió. Su madre lo abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. La culpa y el arrepentimiento que Marcos había cargado durante años empezaron a disolverse en aquel abrazo. Al cabo de unos minutos, lo condujo al interior de la casa, donde fue recibido por su hermana pequeña, ya adulta, que tampoco podía contener lágrimas. La casa estaba más silenciosa de lo que recordaba, y la ausencia de su padre en el salón le hizo sentir una punzada de miedo y ansiedad. «Está en su habitación», dijo su madre en voz baja, adivinando sus pensamientos. «Está muy débil, Marcos, pero sé que se alegrará de verte». Marcos asintió, pero dudó antes de entrar en la habitación. ¿Qué podía decir? ¿Cómo disculparse por los años de sufrimiento que había causado a su familia? Sintiendo el peso de estas preguntas, empujó lentamente la puerta de la habitación de su padre. Lo que vio le estremeció hasta la médula. Su padre, un hombre al que siempre había considerado fuerte e imponente, yacía ahora en cama, frágil y envejecido más allá de sus años. La enfermedad había minado gran parte de su vitalidad, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Mark, vio algo inesperado: amor y aceptación. «Marcos». La voz de su padre era débil, pero llena de emoción. «Has vuelto». Con un nudo en la garganta, Marcos se acercó a la cama y cogió la mano de su padre. «Papá, yo lo siento mucho. Por todo». Su padre le apretó la mano con las pocas fuerzas que tenía. «Hijo, lo pasado, pasado está. Lo importante es que ahora estás aquí. Y siempre supe que Dios tenía planes para ti, incluso en los momentos más difíciles». Estas palabras trajeron una paz inesperada al corazón de Mark. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento que había causado, su familia aún creía en él, aún veía un futuro para él. Y en ese momento, Marcos se permitió por fin creer que podía ser merecedor del perdón y el amor que estaba recibiendo. Los días siguientes estuvieron llenos de largas conversaciones, lágrimas y risas, mientras Marcos y su familia empezaban a reconstruir los lazos que se habían roto. Marcos les contó su viaje, su lucha contra la adicción y cómo había encontrado a Dios y la esperanza en medio de la desesperación. Su familia le escuchó atentamente, compartiendo su propio dolor y sus esperanzas a lo largo de los años. Pero mientras Marcos se reencontraba con su familia, la salud de su padre seguía deteriorándose. La fragilidad de su padre le hizo darse cuenta de la urgencia del tiempo que les quedaba juntos. Cada día al lado de su padre era una bendición, y al mismo tiempo, un doloroso recordatorio de la inminente despedida. Una noche, mientras todos dormían, Mark permaneció junto a la cama de su padre, cogiéndole la mano. Sabía que el final estaba cerca y, aunque el miedo a la pérdida. Consumido, recordó el versículo que había leído tantas veces. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de prosperar y no de dañar, planes de daros esperanza y un futuro». «Papá», susurró Marcos, «sé que vas a un lugar mejor, pero me gustaría tanto que pudieras quedarte un poco más. Hay tanto que aún necesito aprender de ti». Su padre abrió los ojos, sonriendo con dificultad. «Marcos, hijo mío, estoy en paz. Sé que estás en el camino correcto. Y sé que Dios tiene grandes planes para ti, aunque yo no esté aquí para verlos. Ya recibí el mayor regalo que podría desear, tenerte de vuelta». Marcos sintió las lágrimas correr por su rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de gratitud. Permaneció en silencio, cogido de la mano de su padre, hasta que por fin dio su último suspiro y se marchó en paz. La pérdida de su padre dejó un profundo vacío en Mark, pero también le fortaleció de una forma que no podía prever. Se dio cuenta de que, aunque su padre ya no estaba físicamente presente, su legado y las lecciones que había aprendido durante esos últimos días permanecerían con él para siempre. Con el tiempo, Marcos volvió al refugio, pero ahora con una nueva misión. No solo ayudaría a otros a superar su adicción y encontrar esperanza, sino que también empezaría a compartir su propia historia de redención y perdón.
Se convirtió en un líder aún más fuerte, ayudando a transformar el refugio en un verdadero faro de esperanza para todos los que pasaban por allí. Marcos también empezó a trabajar con grupos comunitarios, llevando el mensaje de fe y esperanza más allá de los muros del refugio. Se convirtió en una voz poderosa en la lucha contra la adicción, compartiendo su historia en escuelas, iglesias y actos comunitarios. Cada vez que hablaba, sentía la presencia de su Padre y de Dios a su lado, guiando sus palabras y acciones. Su historia se difundió por la ciudad y acabó llamando la atención de una organización mayor, que le invitó a participar en un proyecto nacional de sensibilización sobre la adicción y la recuperación. Marcos aceptó la invitación, sabiendo que era otra parte de los planes de Dios para él. Pero incluso con todo el éxito y el reconocimiento, Marcos nunca olvidó sus raíces ni a las personas que le ayudaron en el camino. Seguía volviendo al refugio, visitando a su familia y apoyando a Lucas y a otros que estaban al principio de su viaje. Sabía que el camino que le quedaba por recorrer aún traería retos, pero también confiaba en que, con Dios a su lado, podría superarlos. Un día, paseando por el pueblo donde empezó todo, Marcos se detuvo frente a la capilla abandonada donde había encontrado la primera chispa de esperanza. Entró, ahora con una sensación de paz y plenitud. Las palabras de la pizarra seguían allí. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sonrió, recordando cómo aquellas palabras habían cambiado su vida. Pero esta vez también pensó en el otro versículo que ahora guiaba su vida. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros esperanza y un futuro. Se dio cuenta de que su viaje aún no había terminado. Había más cosas que hacer, más gente a la que ayudar, más vidas que tocar. Mark salió de la capilla con el corazón ligero, dispuesto a afrontar lo que le deparara el futuro. Sabía que, independientemente de los retos que se le presentaran, Dios tenía un plan para él, un plan de prosperidad, esperanza y un futuro brillante. Y con esa certeza, prosiguió su camino, sabiendo que, con fe, nada le faltaría. Vaya, qué viaje tan increíble, ¿verdad? La transformación de Marcos es un verdadero testimonio del poder de la fe y la esperanza. Si te ha conmovido su historia y crees que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, no olvides darle a me gusta al vídeo. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir ofreciéndote historias inspiradoras y motivadoras. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte este vídeo con amigos y familiares que también necesiten una dosis de esperanza. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te llegarán al corazón. Gracias por vernos y hasta la próxima.